Nunca debemos olvidar las misericordias de Dios. Nunca nos debemos de olvidar. Muchas veces decimos, bueno, pero ¿cuáles son las misericordias de Dios? Pues primeramente la gran misericordia de Dios fue la salvación, la vida eterna, la gracia con la que hemos sido redimidos, mis hermanos. ¿Qué más misericordia podríamos pedir si no es esa gran misericordia? Sí, amén. Vamos a ir, mis hermanos, a Romanos capítulo 12. Llevamos 83 estudios, hoy es el 84. De verdad, mis hermanos, cada día más y más Dios nos va confrontando con su palabra y Dios nos va mostrando cuánto amor ha tenido para con nosotros, inmerecedores de ese amor. Porque todo ha sido por amor, mis hermanos. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 3, mis hermanos, para que vayamos, si no alcanzan a encontrarlo, escúchenlo. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hasta ahí terminamos, mis hermanos, nada más esos 3 versículos. Son demasiado extensos, aunque son 3 versículos, son demasiado extensos en lo que es el entendimiento de cada uno de nosotros que hemos entendido la salvación, la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Y el propósito de Pablo es ese, que ahora que ya sabemos y que hemos entendido la insignificancia del hombre y la grandeza de Dios, y también que hemos entendido de dónde venimos, quiénes éramos, cómo es que fuimos perdonados sin merecerlo, por qué fuimos perdonados, es el propósito de este párrafo o de estas líneas que escribe Pablo, es que entendamos que necesitamos, por todo lo que hemos entendido, renovar día con día nuestra mente. Necesitamos renovar nuestra mente, mis hermanos. No podemos quedarnos en esos niños fluctuantes, en esos bebés espirituales. Necesitamos renovar nuestra mente, entender que debemos renovarla y que veamos nuestro testimonio, nuestro cristianismo y nuestra nueva naturaleza en caso de haber nacido verdaderamente. Nosotros, cuando dice Pablo que debemos renovar nuestra mente, que debemos de ver de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, es que veamos de verdad, mis hermanos, cómo va nuestro cristianismo. Porque muchas veces nos hemos conformado más al cristianismo del mundo que al cristianismo verdadero. Y es importante que entendamos que nosotros somos completamente diferentes a la gran mayoría de los que se dicen cristianos. Somos un pequeño remanente. Y no quiere decir que nada más nosotros somos los que estamos aquí en esta congregación, sino ese pequeño remanente que se reservó en toda esta iglesia universal que dejó Dios alrededor del mundo. Debemos ser completamente diferentes a los demás. Amén. Bueno, quiero dar un comercial, mis hermanos. Recuerden que estamos dando la gracia de Dios, ¿verdad? La próxima semana vamos a hablar de la verdadera Semana Santa y por qué nosotros los verdaderos cristianos no festejamos la Semana Santa como la festejan muchos, pero después del significado de la Semana Santa voy a dar un estudio que se llama La Iglesia y la Gracia. Y eso tiene que ver con este estudio, por eso di el comercial, porque tiene que ver mucho en nosotros, mis hermanos. ¿Nosotros somos merecedores de una gracia? No. ¿Somos merecedores? ¿Debemos de dar gracia? Sí.
Y la iglesia tiene que ser ese digno representante de lo que hemos recibido nosotros. Pero ¿quiénes lo vamos a dar? Aquellos que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y es importante que veamos si verdaderamente hemos nacido de nuevo, mis hermanos, ¿por medio de qué? Por medio de la salvación, por medio de la vida eterna, pero sobre todo por medio de nuestro testimonio. Si nosotros no damos un buen testimonio de verdaderos hijos de Dios, lo único que está pasando en nosotros es que nos vamos a parecer a ese monstruo, no sé si ustedes lo conocen, a ese monstruo que hizo el doctor Frankenstein en un laboratorio. Mucha gente le dicen Frankenstein a ese monstruo que hizo el doctor, pero no, Frankenstein es el doctor. Hizo un monstruo que estaba muerto y le dio vida, pero no dejaba de ser entre humano y muerto. Y muchas veces el cristianismo ha llegado a parecer eso, mis hermanos. Parece humano, pero a la vez parece muerto. Parece recién nacido o nacido de nuevo, pero también parece un monstruo que no da fruto. Y nosotros no podemos llegar a ser ese tipo de personas que parecen cristianos, pero no lo son. O somos cristianos o no lo somos. Y este monstruo de Frankenstein, no, por más que le quiso dar vida el doctor Frankenstein, nunca logró ser un verdadero ser humano. Era mitad monstruo, mitad ser humano. Y nosotros a veces vemos mucha gente que parece cristiano, pero no lo es. Mitad vivo y mitad muerto. Mitad diciéndose cristiano y mitad estando en el mundo. Y por eso es que Pablo dice estas palabras en el versículo 1. Así que, hermanos, ¿sí? Ya les dije todo lo que ha pasado atrás, y ahora les viene y les dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros hemos estado hablando acerca de la ley y la gracia. Y aquí estamos hablando, o bueno, aquí Pablo nos está hablando de que nosotros debemos de ser ese sacrificio vivo. Y que debemos de ser santo, agradable a Dios como un culto racional. O sea, debemos de entender lo que estamos hablando y lo que Pablo nos ha enseñado. Y algo que quiero llevar primero antes de hablar de nosotros, quiero hablar de las misericordias de Dios. Porque Él está rogando, ¿sí? Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Y luego ya nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero está hablando de algo muy importante, el cual muchas veces no lo entendemos y por eso no hay una transformación en nosotros. Porque no hemos entendido las misericordias de Dios. Y a lo mejor vendría la pregunta, ¿qué son o cuáles son las misericordias de Dios? Porque si no entendemos las misericordias de Dios, no va a haber transformación, mis hermanos. Y para eso yo quiero que vayamos también a Lamentaciones 3, 22, 23. Jeremías es el que está escribiendo Lamentaciones. Algunos libros dicen, o algunas Biblias dicen las Lamentaciones de Jeremías. Nosotros las conocemos como Lamentaciones, pero son escritos de Jeremías, capítulo 3, versículos 22 y 23. Y dice, por la misericordia de Jehová, ahí vemos la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Y después Jeremías sigue escribiendo y dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Si se dan cuenta, habla de una misericordia y habla de varias misericordias. ¿Cuál es la primera o más grande misericordia, mis hermanos? La gracia, la salvación. Si no hubiera sido por esa gran misericordia, nosotros no podríamos recibir las demás misericordias de Dios. Así es.
Y aunque muchos que no son cristianos reciben las misericordias de Dios, no las reciben como nosotros las recibimos, o más bien no las entienden como nosotros las entendemos. Nosotros vemos que sale el sol y sabemos que es parte de las misericordias de Dios. Y las disfrutamos y le damos la gloria a Dios. El ser humano, el hombre, el natural, el del mundo, ve que sale el sol y dice, vaya, hasta que salió el sol, gracias madre naturaleza. O sea, esa es la gran diferencia. Por eso es que Pablo les dice, les ruego hermanos, que por las misericordias de Dios presenten su cuerpo como sacrificio vivo. Nosotros le damos toda la gloria, toda la honra a Dios por esas misericordias, pero ahora por ese agradecimiento que es nuevo cada mañana, nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Las misericordias de Dios son imposibles enumerarlas. Es imposible decir, son 50, son 100, son 20, son incontables, mis hermanos. Las misericordias de Dios son incontables. Pero voy a comentar algunas de las que podríamos decir que encerrarían la gran mayoría de las misericordias de Dios. El amor es misericordia de Dios. La bondad de Dios es una misericordia. La benignidad, la paciencia, el perdón, la comprensión. Él nos comprende, mis hermanos, la compasión también. Él se compadece de nosotros y por esa misericordia de compasión, Él nos da vida eterna y salvación. Y otra cosa que tienen las misericordias de Dios, mis hermanos, que son eternas. Gloria a Dios. Las misericordias de Dios son eternas. Otra cosa más es que son seguras. Gracias, Señor. O sea, tenemos la seguridad de las misericordias de Dios. Y otra cosa que está diciendo aquí Jeremías es que son nuevas cada mañana. Probablemente te llega la noche, llegas desanimado, le dices al Señor, gracias Señor por todo este día que pasó, me voy a acostar, me voy a descansar, yo no sé qué va a pasar mañana, pero sé que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y al otro día te levantas con nuevos ánimos, con nuevos bríos. ¿Por qué? Porque vienen las nuevas misericordias del Señor. Viene el perdón, viene la bondad, viene el amor, viene la paciencia, la benignidad, la comprensión, la compasión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son tantas las misericordias de Dios que empiezas caminando con agradecimiento. Tristemente, muchos de nosotros viene una prueba y nos olvidamos de las misericordias de Dios y empezamos, ay no, qué dolor, qué sufrimiento, no puede ser que me esté pasando esto. Y las misericordias de Dios, sí, pero es que ya no las soporto, el dolor, el sufrimiento. No, mis hermanos, las misericordias de Dios deben de sobrepasar cualquier prueba. Amén. Cualquier adversario, cualquier vituperio, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, son grandes, y por eso es que Pablo les dice, por eso, por las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana, presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Así es. O sea, de verdad, mis hermanos, no, es que no tengo ánimo de orar, no tengo ánimo de alabar al Señor, no tengo ánimo de ir a la congregación. Mi hermano, las misericordias de Dios son nuevas, son grandes. Tenemos que alabar al Señor. Amén. Nada nos puede hacer detener ese gozo y ese agradecimiento. Aún cuando sentimos desfallecer, debemos de saber y debemos recordar todo esto para que nos dé esa fortaleza y nuevos bríos para continuar. Por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios nos dan fortaleza, nos deben de levantar, nos deben de animar, nos deben de hacer tomar aire. ¿Sí? Porque vienes todo así agüitado, cansado, derrotado. Entonces tomar aire, respirar y continuar. Amén. Continuar nuestro camino, como cuando un explorador, yo no sé si les ha tocado caminar alguna exploración o algo. Cuando estaba yo escribiendo esto me acordé la vez que hace miles de años, mis hermanos, antes de los dinosaurios,
fui al Popo, recuerden que soy de Puebla, fui al Popocatépetl. Y hay una subida y luego después hay un descanso, hay una cabañita. Y ahí la mayoría de los exploradores se detienen a descansar, le llaman casa de reposo, casa de descanso, no sé si exista todavía. Y ahí se detienen los exploradores a tomar fuerzas y a prepararse porque lo que sigue es llegar a la cúspide del Popocatépetl y ahí está más dura la nieve. Y ahí debes llevar bien preparado tus aditamentos para llegar a la cúspide. Y es lo mismo, mis hermanos, cuando nosotros recordamos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Que llegues a ese lugar de reposo, a ese lugar de descanso y digas, Señor, estoy a punto de desfallecer. Muchos son mis adversarios, se han multiplicado mis enemigos, las pruebas cada día son más difíciles, ya siento que ya no puedo más seguir adelante. Y de pronto dice el Señor, toma ese reposo, ese descanso, y ahora prepárate porque mis misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Y vas a avanzar a la cúspide. Amén. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Les ruego, mis hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo como sacrificio vivo. Así es. Yo no sé cómo venías el día de hoy. Probablemente ya venías desanimado pensando, no, yo ya voy a tirar la toalla, yo ya no quiero seguir adelante, yo ya no puedo más, ya es imposible soportar tanta prueba o tanto cristianismo. Y dice el Señor, te ruego por las misericordias mías que te presentes como sacrificio vivo. Amén. Que esas misericordias te den nuevas fuerzas para seguir adelante. Que esas nuevas misericordias que son nuevas cada mañana sean las que te den el impulso para respirar, agarres tu mochila, agarres tus aditamentos y sigas caminando hacia adelante. Por las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Yo pienso que todos nosotros como cristianos hemos tenido esa sensación de cansancio, no de retroceso quizá, pero sí de cansancio, de decir otro día más, ¿qué me depara? Más ataques, más vituperios, más cansancio, más dificultad. Y dice el Señor, recuerda mis misericordias. Amén. Cada cristiano hemos experimentado, o probablemente no lo has experimentado, pero te aseguro que un día lo vas a experimentar. Un día lo vas a experimentar y eso te va a hacer que probablemente tengas ganas de un descanso. Y no es malo, es válido descansar, mis hermanos. Un día de reposo tenían en el Antiguo Testamento y nosotros tenemos a Cristo Jesús para reposar, mis hermanos, en Él. Descansar en Él, porque, mis hermanos, los verdaderos hijos de Dios nunca nos vamos a desanimar totalmente. Nunca vamos a retroceder, nunca nos vamos a apagar. Okay. La lámpara de nuestro aceite está encendida y siempre va a permanecer encendida porque es el Espíritu Santo el que nos mantiene de pie. Entonces es válido que yo sienta un poco de cansancio, es válido que yo diga, quiero reposar un poco, pero el propósito es que tome nuevas fuerzas, que recuerde las misericordias de Dios y que eso me impulse a seguir adelante, mis hermanos. Un verdadero cristiano nunca retrocederá, nunca se desanimará y nunca se apagará. Únicamente va a recibir nuevas fuerzas para continuar. Acuérdense que los muchachos son los que se cansan, pero los que esperan a Jehová se levantarán con nuevas fuerzas como las águilas. Y aquí Jeremías en Lamentaciones está plasmando algo de lo que sintió en esos tiempos de dolor y luto después de que Jerusalén cayera en manos de Babilonia. Jeremías sufría, por eso se llama Lamentaciones de Jeremías, porque Jeremías sufría, sentía dolor por ver cómo el pueblo rebelde de Dios, el pueblo necio de Dios,
tenía que caer en manos del enemigo para que se diera cuenta del pecado tan grande en el que estaba. Y por eso muchas veces Dios permite también a nosotros que nos caiga ese desánimo para que nos demos cuenta de cuán mal andamos. Pero dice Dios, no te olvides de mis misericordias. El pueblo de Israel estaba en tiempo de luto, estaba en tiempo de dolor, estaba siendo lastimado, esclavizado por Babilonia. En ese momento Jeremías está describiendo una angustia, pero a la vez también una gran esperanza. O sea, Jeremías le estaba diciendo, está sufriendo el pueblo, pero yo sé que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y eso, pueblo de Israel, te debe de hacer que te levantes. Y es lo mismo con nosotros, mis hermanos, que los muchos afanes, que los muchos dolores, que los muchos sufrimientos no nos apaguen, sino que nos hagan recordar que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Decía Jeremías, mi corazón se angustia en gran manera, pero al ver las misericordias de Dios, continúo. Era más difícil para un profeta de Dios, ¿sí?, ver cómo el pueblo se estaba rebelando. Así es. Y de verdad, mis hermanos, es más difícil ver nosotros como líderes, como pastores, ver cómo el pueblo se desanima. Y uno quisiera decirles, mira, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, levántate, sigue, continúa. Y era Jeremías lo que quería, que el pueblo de Israel descubriera eso, se diera cuenta de que Dios, en medio de toda esa prueba y esa esclavitud, había misericordias nuevas. Así es. Por eso es que les decía, las misericordias de Dios son las que deben de hacer que el pueblo sea levantado nuevamente. Y Pablo, vamos a Pablo ahora, que es el que estamos estudiando, al igual que Jeremías, está plasmando con palabras de desesperación exactamente lo mismo que Jeremías. Porque les dice, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios. O sea, no les está exigiendo, les está rogando, les está pidiendo, les está clamando que no se vayan, que no se desvíen, que no retrocedan, que no se equivoquen, que no desfallezcan. Y les dice, les ruego por las misericordias de Dios que no decaiga su ánimo. Que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, pero no ahí andamos con la cabeza baja. En lugar de traer la cabeza levantada por las misericordias de Dios. No parecemos hijos de Dios muchas veces. ¿Está dura la vida? Sí, está dura. Aleluya. ¿Está dura la situación? Sí, está dura la situación. Oye, el COVID, sí, el COVID. Oye, los precios en el mercado, sí, los precios en el mercado. Y las misericordias de Dios. Nos olvidamos de las misericordias de Dios. ¿Cómo te va? Pues mal, pero ahí la voy pasando. No, mis hermanos, el Hijo de Dios tiene algo mejor. Y por eso es que Pablo le dice, les ruego por las misericordias de Dios. Vean todas las misericordias de Dios para cada uno de ustedes. Amén. Porque si no ya hubiéramos sido consumidos. Así es. Y Jeremías le dice al pueblo, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y Pablo les dice, no se desanimen y vengan ante Dios santo y presenten sus cuerpos como ese sacrificio vivo. Si se dan cuenta, Pablo y Jeremías estaban en lo mismo, en el mismo sentido. Pablo le estaba hablando a un pueblo que supuestamente era libre. Jeremías le está hablando a un pueblo que era esclavo literal. Mas sin embargo, los dos están diciendo lo mismo. Nunca se olviden de las misericordias de Dios. Nunca se olviden que por las misericordias de Dios nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono celestial. Nunca se olviden que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. De verdad, mis hermanos, si nosotros no entendemos eso, vamos a seguir desanimados. Y Pablo dice, no se desanimen, vengan. No retrocedan, no caigan, no lo abandonen.
No se dejen, no se abandonen ustedes. Y dicen, no, pero es que mi vida no es nada comparable con la de Pablo. ¿Será? ¿Será que tu vida está peor que la de Pablo? ¿Será que tu vida está peor que los esclavos de Babilonia? ¿Será peor tu vida que la de los esclavos del faraón? ¿Será peor que tu vida la de Daniel cuando estuvo en el foso de los leones? ¿Será peor tu vida cuando estuvieron en la persecución con Nerón los primeros cristianos? Y más sin embargo, con ellos nunca decayeron sus ánimos por las misericordias de Dios. Confiaron en las misericordias de Dios. Pero no nada más es eso, mis hermanos. Está el otro lado de la moneda. Está aquellos que se sienten tan bendecidos que nunca han necesitado decir, yo voy a dejar la iglesia. Al contrario, porque nunca les ha pasado pruebas, porque nunca ha habido vituperio, porque siempre están viviendo en comodidad, y que porque se sienten las princesitas del Señor, o los reyesitos del Señor, o los juniors de Jehová. Está al otro lado, mis hermanos, aquellos que se llenan de soberbia porque dicen, yo siempre he sentido las misericordias de Dios. Cuidado, mis hermanos, porque el verdadero hijo de Dios siempre va a sufrir vituperio. El verdadero hijo de Dios siempre va a sufrir pruebas. El verdadero hijo de Dios siempre va a estar en crecimiento y en preparación en la casa del herrero, en la casa del alfarero. Aleluya. Siempre va a estar así. Así que por eso es que Pablo les dice, les ruego por las misericordias de Dios. ¿A quién? A los verdaderos hermanos. Porque muchos probablemente no estaban sintiendo todas esas pruebas. Y por eso es que muchos no entienden lo que es las misericordias de Dios. Y esos son, mis hermanos, esos que no entienden las misericordias de Dios porque no han pasado nada, esos son los que se ponen a exigirle a Dios. Yo quiero una mejor iglesia, yo quiero un mejor pastor, yo quiero una mejor familia, yo quiero una mejor esposa, yo quiero un mejor hijo, yo quiero mejor un carro, aquí y ahora. Porque no han entendido que las misericordias de Dios no son terrenales, mis hermanos. Así que si nunca has probado el vituperio, las pruebas y todo para que veas las misericordias de Dios, probablemente no has nacido de nuevo. Lo más seguro es que tu fe ni siquiera llega a la mitad de la fe que Dios nos da. Así que Pablo por eso de esta manera les está diciendo en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. Así es. Porque muchos se sienten tan bendecidos que se olvidan de las misericordias de Dios y creen que es una obligación de Dios bendecirlos. Es que Dios, me tienes que bendecir, soy tu hijo. Te estoy haciendo el favor de venir aquí a congregarme. Por eso Pablo les está diciendo, no tengan más alto concepto de sí que el que deben de tener. Y esto, mis hermanos, no es algo que sea nuevo. Incluso en el Antiguo Testamento, recuerden por qué el pueblo de Israel fue cautivo muchas veces. ¿Por qué el pueblo de Israel era tratado con dureza por parte de Dios? Por lo mismo, por su soberbia. Porque tenían alto concepto de ellos. Se sentían, somos el pueblo de Dios y somos los mejores, somos mejores que los demás. Ese pecado que Dios enjuició mucho en el pueblo de Israel y que también va a enjuiciar y está enjuiciando en muchos de nosotros, es el pecado de la soberbia y la desobediencia. Por eso Pablo les dice, tengan cuidado, no se llenen de soberbia, no tengan más alto concepto de ustedes, preséntense como sacrificio vivo. ¿Qué significa sacrificio vivo, mis hermanos? Es algo que te debe de doler. Ese sacrificio vivo es algo que te debe de doler, y presentarte como sacrificio vivo también es presentarte con limpieza. Yo pregunto, ¿Dios permitía que cualquier animalito fuera al sacrificio?
para que fuera agradable a Dios. No, mis hermanos, decía que no fuera cojo, que no fuera magullado, que no fuera ciego o tuerto, incluso para que un sacerdote entrara ante el lugar santo, estaba prohibido que tuviera algún defecto físico. Incluso para que el sumo sacerdote entrara al lugar santo, tenía prohibido tocar muerto o estar impuro. Entonces Pablo es lo que está diciendo: ustedes son un sacrificio vivo, ustedes tienen que presentarse como sacrificio vivo para que no entre el juicio de Dios sobre de ustedes. Y el pueblo de Dios nunca entendió eso, no entendió las misericordias de Dios, sino todavía exigía: ya me cansé de maná, ahora danos algo más, ¿no? Porque comíamos mejor en Egipto que acá contigo. Y dijo el Señor: bueno, les voy a dar codornices y que les salga hasta por la nariz. Nos ponemos a exigirle a Dios. No entendemos que muchas veces Dios está tratando con nuestra soberbia, está tratando con nuestra maldad, está tratando con nuestro pecado de desobediencia, porque Dios nos previno muchas veces muchas cosas y por desobedientes ahora estamos viviendo las consecuencias. Dice: pero que no decaiga tu ánimo, porque mis misericordias son nuevas cada mañana. Amén. O sea, en medio de tu tribulación, en medio de tu prueba, están las misericordias de Dios. Y nuevas cada mañana. Gracias, Señor. Así que, mis hermanos, no tengamos alto concepto de nosotros para que Dios no trate con nosotros. Porque si nosotros tenemos un alto concepto de nosotros mismos, nos vamos a olvidar de las misericordias de Dios. No vamos a ver con agrado las misericordias de Dios, su bondad, su benignidad, su amor, etc. Las misericordias de Dios, mis hermanos, son grandes, son buenas, pero también dentro de las misericordias de Dios está la reprensión y la disciplina. Y todo es por amor. Así es. O sea, el amor de Dios, que es una misericordia de Dios también, ese amor que Él nos da, también va incluida la disciplina y la reprensión. Así es. Si no viene la reprensión, no me ama. Si no viene la disciplina, no me ama. Así es. El Señor me ama y por eso me disciplina. Esas son las misericordias de Dios, pero tampoco queremos las misericordias de Dios de esa manera. Queremos puro beneficio. Una cosa es beneficio y otra cosa es misericordia, y aún la disciplina es beneficio, mis hermanos. Y Dios lo que quiere es que no nos olvidemos que aún en tiempo de dificultad y juicio, así como fue para con Israel, Dios nunca nos dejará de amar. Gloria a Dios. Dios nunca se olvidará de esas nuevas misericordias cada mañana. Había una canción de Anita la huerfanita, no sé si la llegaron a conocer, que decía: seguro que hay sol mañana. Así es. Canto horrible, pero decía: seguro que hay sol mañana, yo sé bien que mañana sale el sol, mañana te espero. Y de verdad, mis hermanos, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y si amanece es por las misericordias de Dios. Y esto, cada vez que nosotros nos despertemos, mis hermanos, también debemos recordar lo que le dijo Dios a Noé: por mi misericordia ya no volverá a ser destruido el pueblo con agua. Por mi misericordia, cada vez que veas llover, va a salir ese arco iris. Por mi misericordia, yo voy a perdonar a este mundo y ya no lo voy a destruir con agua. Eso es misericordia, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros despertamos y vemos el sol radiante, es que es la misericordia de Dios. No esperemos, mis hermanos, a que Dios trate con nosotros. El amor de Dios es más grande que cualquier cosa. Y a pesar de su disciplina, las misericordias de Dios nunca faltan. Nunca faltan. Tienes que comer, tienes que vestir, tienes dónde dormir, tienes un trabajo, tienes unas manos, tienes unos pies, tienes todo, mis hermanos. Yo veo cómo gente invidente alaba al Señor. Gente que está en sillas de ruedas alaban al Señor.
Le agradecen al Señor porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y nosotros que estamos completos, estamos pasándonos día con día quejándonos de la manera como nos está yendo. Debemos de agradecerle a Dios. Porque de verdad, mis hermanos, si no fuera por la misericordia de Dios, ahorita el pueblo de Israel sería como Sodoma y Gomorra. Estaría destruido. Si no fuera por la misericordia de Dios, tú no estarías aquí. Así de simple. Yo no estaría aquí si no fuera por la misericordia de Dios. Él decidió darme vida eterna. Él decidió perdonarme. Él decidió lavarme toda mi suciedad y ponerme en un lugar especial. Y así fue con el gran amor que Dios le tuvo a Israel. Él fue el que le libró de ser totalmente exterminado por sus enemigos. Esos enemigos que se levantaban día con día contra él. Y tú vas a decir, no, pues mis enemigos están peor. No, mis hermanos, tus enemigos no hacen nada. Tus enemigos nada más te atacan con la boca. Allá los enemigos mataban, destruían, violaban a las jovencitas, a las mujeres de los israelitas. Los hacían esclavos, mis hermanos. Latigazos, etcétera. A ti no me digas que vas a tener latigazos o has tenido. Para nada, mis hermanos. Mas sin embargo, por el gran amor de Dios y sus misericordias, el pueblo de Israel no fue exterminado. Las misericordias de Dios, mis hermanos, también están relacionadas con la fidelidad de Dios. Así como lo hizo con Noé, también las misericordias de Dios tienen que ver con la fidelidad de Dios. Y esto lo dice el mismo Jeremías, allí en Lamentaciones capítulo 3, dice, por la misericordia de Dios, de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice en el 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Dios, día con día, por la fidelidad de Dios, las misericordias son nuevas cada mañana. Y aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece infiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel, no infiel, Él permanece fiel, porque grande es su fidelidad. Amén. ¿Y esto qué nos enseña, mis hermanos? La inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. Dios nos da fidelidad, Dios nos da misericordia, Dios nos da de su amor, Dios nos da de su disciplina, Dios nos da todo, mis hermanos. Sus misericordias, mis hermanos, no tienen límites. Así es. Su pacto se va a mantener firme y si Él nos escogió, Él nos va a sostener hasta el final. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Por sus misericordias. Así es. Por sus misericordias. Gracias. Y de verdad, mis hermanos, si nosotros no entendemos todo esto, no vamos a entender que en medio de la prueba está Jehová nuestro Salvador, nuestro escudo. Dice en el Salmo 3, dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Amén. Amén. El escritor de Salmos sabía que la misericordia de Dios era nueva cada mañana. Y dice, yo me acosté y me dormí. Y desperté, ¿por qué? Porque Jehová me sustentaba. Dice, y no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. ¿Por qué? Porque yo sé que grande es la fidelidad de Dios. Grandes son sus misericordias. Y si Él ha liberado al pueblo de tantos y tantos opositores, de tantos adversarios, yo sé que Él me va a librar también. Y por eso no temeré a 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Y esta debe de ser nuestra esperanza también de nosotros, mis hermanos. Esa esperanza que brille en medio de la tormenta. Esa esperanza que brille en medio de la lluvia de pruebas. ¿Cuántas lluvias de pruebas? Tormenta de pruebas, tsunami de pruebas. Mas sin embargo, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Amén. En medio del torbellino de pruebas que quisieran hacernos caer y desfallecer, nos levantamos y decimos, nuevas son las misericordias de Dios. Cada mañana hay misericordias de Dios. Y por eso Pablo les dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, no se desfallezcan, no retrocedan y preséntense
como sacrificio vivo y agradable y santo al Señor. Eso es nuestro nuevo amanecer, mis hermanos. ¿Cómo te despiertas en la mañana? Sufrir me tocó a mí. O te levantas y gritas, alabaré al Señor, gracias Señor, estoy agradecido por una nueva misericordia. Pero te levantas con un desánimo, con unas ganas de no continuar y con ganas de suicidarte. En lugar de decirle, Señor, gracias por un día más. Yo sé que tus misericordias son nuevas cada mañana y yo vengo con ese ánimo a continuar. Yo no sé tú, pero de verdad, te debes de levantar, mi hermano, con una alabanza en tu boca. Amén. Con un gloria a Dios en tu boca. Con un agradecimiento en tu boca. Señor, gracias por haberme levantado el día de hoy. Y no que, ay, yo pensé que me iba a morir esta noche. Otra vez despierto. Otra vez vivo. Mis hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, dice Pablo, y yo también se los digo, por las misericordias de Dios, levántense, Amén. Anímense, mis hermanos. Él ya no te va a destruir con agua, ni te va a destruir con nada, porque Él te escogió para vida eterna. Gracias Dios. Así que cada mañana se manifiestan las misericordias de Dios, y ese es un nuevo comienzo en el que las tinieblas huyen y el sol sale. Amén. Te despiertas, olvídate de las tinieblas. Eso fue cuando tenías los ojitos cerrados, las luces apagadas y estabas dormido. Despiértate. Despierta tú que duermes, dice la palabra de Dios. Y a lo mejor dices, pero es que yo no siento las misericordias de Dios. Es que yo no siento que Dios me esté dando nuevas fuerzas, al contrario, cada vez me desanimo. Mis hermanos, tú no necesitas ver el aire que respiras día con día. Mas, sin embargo, gracias a ese aire que no ves, tienes vida. Tampoco necesitas tratar de ir y tocar el sol para sentir su calor. De verdad, ¿cuántos millones de calor y que moléculas y que quién sabe qué? Yo no lo sé, pero de verdad yo siento el calor. Ese calor que le da vida a las plantas, me da vida a mí, le da vida a los animales, da vida a todo. Entonces yo no necesito palpar a Dios para saber que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y por las misericordias de Dios, mis hermanos, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo a Dios. De verdad, mis hermanos, las misericordias de Dios siguen llegando a nosotros día con día en gran cantidad. Pero tu negación te hace no ver las misericordias de Dios. De verdad, mis hermanos, día con día llegan a borbotones, a montones, muchísimo. Todo es la misericordia de Dios. Amén. Hasta la mosca que pasó, porque es la que te despertó. Ay, gracias, Señor, por esa mosca. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Y algo que no debemos o que no podemos pasar por alto es que la misericordia de Dios hacia nosotros no tiene fecha de caducidad. Gloria a Dios. O sea, no es de que, ya pasó la misericordia ayer, no la recibí, no la sentí, no la disfruté, no, pues ya se pasó. No, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y mañana viene una nueva misericordia. Gracias Dios. Dice en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Eterno el amor, eterna la misericordia. Por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Sí sabes qué es prolongar la misericordia? Que se extiende. Benignidad grande, longanimidad, perdón. Es grande, larga la misericordia. Se está prolongando día con día la misericordia de Dios, mis hermanos.
Gracias, Señor. Las misericordias de Dios no nada más son nuevas cada mañana, sino son perfectas y siempre están y estarán disponibles para sus hijos. Gracias, Señor. Ay, pero no las veo. Mi hermano, ahí están las misericordias de Dios. Todos tenemos nuestros altibajos. Hace rato yo decía, los muchachos se fatigan y se cansan, mas sin embargo los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque saben que nunca han decaído las misericordias de Dios. Amén. Por eso no nos cansamos, por eso no nos agobiamos, por eso no nos quedamos estancados, mis hermanos. ¿Quién se queda estancado? Aquel que no ha entendido las misericordias de Dios. Cada día que amanece, mis hermanos, debemos estar seguros que viene acompañado de una nueva dosis de misericordias que están a nuestro alcance y disposición. Gloria a Dios. Las misericordias de Dios están a tu alcance y a tu disposición, pero tú no las quieres. Tú no las aceptas. A veces quiero decir las recibes, pero con eso de la nueva onda de que recibe. No, mis hermanos, yo no estoy hablando de eso de recibir así de esa manera, sino de recibirlo, de agradarte cuando dice el Señor, aquí está mi misericordia. Gracias, Señor. Te estoy dando una nueva oportunidad de que presentes tu cuerpo como sacrificio vivo delante de mí. Sí, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Así es. Otra cosa que tienen las misericordias, mis hermanos de Dios, es que nunca se agotan. Aunque algunas mañanas nos levantemos con desánimo, aún así encontramos que las misericordias de Dios ahí están. Amén. Ahí está la misericordia de Dios, ahí está el perdón, ahí está la comprensión, ahí está la paciencia de Dios. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros? Iba yo a decir contigo, pero no, también conmigo. Dios ha tenido tanta paciencia, tanta benignidad, tanto amor, tantas veces que me ha perdonado el Señor. Gracias, Padre. De verdad, mis hermanos, han sido tantas las misericordias de Dios que es imposible enumerarlas. Así es. Imposible. Por eso es que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, fíjense bien lo que dice. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí que con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que pienses con qué, con cordura. ¿Qué significa cordura? Es lo contrario a locura, mis hermanos. Así es. Tú tienes que entender con cordura y no pienses que te lo mereces por ser bueno, sino que Dios te lo ha dado por pura misericordia. Y por eso le dice Pablo, les estoy diciendo yo, por la gracia que me es dada, o sea, porque Dios me ha permitido decirles a ustedes, les estoy diciendo esto, que cada cual que está entre ustedes no tenga más alto concepto de sí. Que piensen con cordura, que entiendan lo que yo les estoy diciendo. Porque cada uno es lo que es conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de ustedes. Dios te repartió algo conforme a la medida de la fe de Dios. Mis hermanos, todos vamos a seguir pecando. Todos hemos contristado al Espíritu Santo, pero debemos de pensar con cordura y con arrepentimiento, sabiendo que el perdón siempre está disponible. Amén. Amén. El perdón de Dios siempre está disponible. Tenemos que pensar con cordura y arrepentirnos y saber que la misericordia de Dios está dispuesta a perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor. Por la pura misericordia de Dios, Dios nos perdona también, Gracias, Dios. sin llegar a tener un alto concepto de nosotros. Porque muchas veces creemos que nos merecemos el perdón de Dios. Nosotros no merecemos el perdón de Dios. Si Dios nos perdona eso por su pura misericordia, mis hermanos. Gloria a Dios. Él es bueno.
Y esto nos debe de llevar a la cruz. Amén. Siempre todo lo que vemos de Dios para con nosotros nos debe de llevar a la cruz. Así es. ¿Por qué Dios nos da misericordia? ¿Por qué Dios nos perdona? ¿Por qué Dios nos bendice? ¿Por qué Dios nos fortalece? ¿Por qué Dios nos mantiene de pie? Gracias a esa cruz. Amén. Gracias a esa cruz. Gracias, Dios. Porque si Cristo no hubiera venido, esas misericordias no serían eternas. Así es. Esas misericordias no las podríamos palpar nosotros. Esas misericordias no las podríamos sentir nosotros. Así que nunca debemos olvidar que la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz nos ha hecho partícipes de las pruebas, pero sobre todo partícipes de todas las misericordias de Dios. Amén. Así como son pruebas, tenemos también las misericordias. Gracias. Y las pruebas son para que crezcamos, para que maduremos, para que nunca se nos olvide la cruz. Así es. Cuando vemos la cruz decimos, por amor, Amén. por amor. Amén. El amor, la misericordia de Dios representada en amor en su Hijo. Eso es, mis hermanos. Por amor no hemos sido consumidos. Por amor hemos sido perdonados. Gracias. Por amor, esa cruz ahora es la que nos da vida eterna. Amén. Ahí murió uno para que nosotros viviéramos. Amén. Ahí murió uno santo, perfecto, puro, limpio, sin mancha, sin pecado. El Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Y por ese uno, muchos tenemos salvación y vida eterna. Por esa cruz, mis hermanos, ahora tenemos un Padre. Amén. Ya no estamos huérfanos. Amén. Gracias a esa cruz, que nunca se nos debe de olvidar la cruz, porque gracias a ella ya no andamos deambulando buscando el amor de un Padre que nunca íbamos a encontrar aquí en esta tierra. Porque el padre que teníamos era mentiroso, padre de mentira. Vean cómo tiene la humanidad ese padre de mentira. Cómo tiene a todos sus hijos borrachos, alcoholizados, drogadictos, prostitutas, homosexuales, fornicarios. Y más sin embargo el Padre Eterno, por pura misericordia, entrega a su Hijo y nos da vida eterna. Gracias, mi Dios. Ahora pertenecemos a un Padre, a un Dios grande y justo. Pertenecemos a un Dios grande en amor y misericordia. Y gracias a ese gran amor, a esa gran misericordia, nosotros, en lugar de ser consumidos, somos bendecidos. Amén. Tenemos una gran bendición, mis hermanos. Algo que no palpa nadie, ni aún nosotros lo palpamos, pero lo creemos. Amén. Creemos que tenemos vida eterna. Estamos seguros que tenemos vida eterna. Gloria a Dios. Confiamos, por eso ahora el que muere confía en que se terminó su labor y va con el Padre. Así es. No es el que dice, pues si me muero yo no sé ni a dónde voy a ir. No, yo sí estoy seguro a dónde voy a ir. Amén. Tenemos un Padre que al adoptarnos está ahora a favor de nosotros. Gloria a Dios. Él pelea nuestras batallas, Él nos defiende, Él está delante de nosotros, Él nos da el alimento, Él nos da el sustento, Él por su pura misericordia nos sostiene de pie. Nos amamos. Gracias. Ese Dios ahora ya no está contra nosotros, sino está con nosotros y por Amén. nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Quién contra nosotros podría estar si tenemos un Padre grande en misericordia y grande en poder? Amén. Así que tenemos que entender las misericordias de Dios. Vamos a Romanos 12, 1 al 3, mis hermanos. Nuevamente, es donde estamos en nuestro estudio. Vamos a entender la misericordia. Ya creo que ya fue más fácil entenderlo ahora y lo vamos a leer con más entendimiento. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bien, ya entendimos que las misericordias de Dios son amor, bondad, benignidad, paciencia, perdón, comprensión, compasión, entre otras otras más. Pero también hemos entendido que dentro de las misericordias de Dios, la más grande es la gracia y la salvación. ¿Sí? Ya entendimos también que son eternas y seguras y que son nuevas cada mañana. Pero ahora Pablo quiere aclarar o aclara que nosotros también debemos mostrar esas mismas misericordias. Así es. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Y cómo voy a dar misericordia yo si yo no he entendido la misericordia que Dios me ha dado a mí? Así es. Por eso es primero entender las misericordias, para que ahora sí yo ya pueda dar también misericordia, y la voy a dar conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno de nosotros. Si yo entiendo que la misericordia de Dios es grandísima y muchísima, así yo también debo de ser misericordioso. Santo. Pero como yo no entiendo la misericordia de Dios, que es grande, es abundante, es eterna, por eso yo no soy misericordioso. Por eso yo juzgo sin justo juicio. Por eso no perdono. Por eso no amo. Por eso exijo. ¿Por qué? Porque no he entendido. Por eso es que dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo estás, mi hermano? Bendecido, bien bendecido. Oye, y del que te debe, no, ojalá y lo metieran a la cárcel. No, entonces no estás ni siquiera has entendido lo que es la misericordia. Sí. Oye, y el que te ofendió, no, que Dios lo mande al infierno. No has entendido la misericordia. Entonces no puedes decir que tú has recibido la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, cuando la hemos recibido y cuando la hemos entendido, perdonamos, amamos, Así es. consolamos. Pasamos por alto mucho vituperio, mis hermanos. Así que por eso Pablo dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que ahora nosotros, ya entendimos la misericordia de Dios, ahora nosotros debemos de ser pacientes, debemos amar, debemos ser amables, debemos ser compasivos, no debemos mostrar favoritismo, debemos ser sinceros, sin doblez, sin hipocresía, etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Sí se dan cuenta que no nada más era recibir? También es dar. Amén. Es mejor dar que recibir. Así es. Pero nada más queremos para acá, para nosotros. Dios, dame, perdóname, ten compasión de mí, ayúdame. Y el Señor, sí, ten compasión de tu prójimo. Ah, no. Ama a tu enemigo, no, ¿y por qué? Perdónalo, no, menos. Si no lo amo, no lo perdono. De verdad, mis hermanos. Decía la Tucita, ¿qué? Que sufra. Mis hermanos, misericordia significa ayudar a cualquiera que esté a tu alrededor. Así es. Ya sea que esté sufriendo o no. O sea, no estés esperando a que sufra para darle misericordia. Darle misericordia aunque no sufra. No puedes amar a tu prójimo como a ti mismo sin ser misericordioso. Aleluya. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No, pues yo me amo demasiado, pero no, ¿yo cómo voy a amar a ese? Misericordia. Oh, mis hermanos. Así es. Amén. Dios ha repartido la fe conforme a Él ha querido a cada uno. Y entre más tenemos esa fe y más madurez adquirimos, más sabios nos volvemos, más pacientes y más misericordiosos nos debemos de convertir.
Eso es la misericordia de Dios, mis hermanos. Ay, es que me sacas de mis casillas. Misericordia. ¿Tú sabes cuántas veces hemos sacado de sus casillas a Dios si fuera un ser humano? Ya nos hubiera consumido. Así es. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dijo el Señor, ya, este pueblo rebelde lo voy a acabar. Era tanto su enojo del Señor. ¿Y qué dijo Moisés? Señor, no los consumas. Ten misericordia de ellos. Porque si no, ¿qué van a decir? ¿Que tú los sacaste de Egipto para acabar con ellos en el desierto? Y Dios se acordó de sus misericordias. Dice, por mis misericordias no los consumo. Y por sus misericordias no hemos sido consumidos. Pero ¿cuántas veces hemos dejado de ser misericordiosos nosotros, mis hermanos? Dice en Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te diré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Gloria a Dios. Ahí ese lo encuentran en Proverbios 3:27 al 32, mis hermanos. Así que, mis hermanos, que nunca se te olvide que Dios está mirando lo que haces. Dios sabe lo que piensas. Dios está observando tu actitud. Dios está viendo tu misericordia. Así que misericordia significa dar una segunda oportunidad a la persona que se arrepiente. Eso es misericordia, mis hermanos. ¿Quién salió justificado del templo? El que se arrepintió, el que reconoció su bajeza, el que recibió misericordia de parte de Dios. Dice que salió tranquilo y en paz. Muchas veces el mismo odio y rencor y maldad que traemos en nuestro corazón no nos permite sentir la misericordia de Dios. No nos permite sentir la paz de Dios. Amemos, perdonemos. Muchos nos van a fallar, pero yo te pregunto, ¿cuántas veces le has fallado a Dios? Así es. ¿Cuántas veces le has fallado a Dios? Muchas. Porque cuando tú le fallas a tu prójimo, le estás fallando a Dios. Así es. Cuando tú maldices a tu prójimo, estás maldiciendo a Dios. Cuando tú pecas en contra de tu prójimo, estás pecando en contra de Dios. Amén. Le estás diciendo, Dios, eres un mentiroso. Tú no sirves. Hermanos, cuidado. Entonces, antes de hablar, recuerda las misericordias de Dios en ti. Porque normalmente cuando alguien nos lastima queremos vengarnos. Pero la palabra dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Eso es misericordia, mis hermanos. Misericordia es, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Eso lo encuentran en Efesios 4:31. De verdad, mis hermanos, eso es misericordia. Misericordia entonces significa hacer el bien a los que te lastiman. La misericordia es dar a las personas lo que necesitan, no lo que merecen. Así es. ¿Sí? ¿Sí entendiste? Sí. Misericordia es dar a las personas lo que necesitan, no lo que merecen. Muchas veces queremos darle lo que se merecen. Ese, no, siempre me ha tratado mal, pues yo también lo voy a tratar mal. No es darles lo que se merecen. Misericordia es dar lo que necesitan. Ellos necesitan sentir el amor de Dios. Amén. Ellos necesitan la gracia. Así es. Les adelanto otra vez del estudio de la iglesia y la gracia. La iglesia debe de ser una dadora. La iglesia debe de ser una dadora de gracia. Así es. Amén. Gracia, mis hermanos. Así que, ¿por qué debemos de hacerlo? Porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros.
¿Nos dio lo que merecíamos? No. Dios nos dio lo que necesitábamos. Necesitábamos el perdón, necesitábamos el que alguien pagara por nosotros aún sin merecerlo, porque si Dios nos hubiera dado lo que nosotros merecíamos, ya hubiéramos sido consumidos. Dios dice: amen a sus enemigos, hagan el bien, presten sin esperar nada a cambio y verán que su recompensa será grande. Sí, amén. Porque ahora ustedes son verdaderamente hijos del Altísimo. Y dice el Señor también: y sean misericordiosos, así como nuestro Padre es misericordioso con ustedes. Así que ya entendimos, mis hermanos, que misericordia es ayudar al que no tiene con qué pagarte el favor que haces por él. Eso es misericordia. Perdona a los que nos ofenden. Ayúdame a perdonar a los que me ofenden, como tú perdonas también a los ofensores. Misericordia es ayudar al que no tiene con qué pagarte. Ninguno de nosotros teníamos con qué pagar el favor de Dios, mis hermanos. Mas sin embargo, Dios se proveyó de la paga para reconciliarnos con Él mismo. Él, por amor, entrega a su Hijo para que nosotros pudiéramos sentir, saborear y tener la misericordia de Dios. De verdad, mis hermanos, si no entendemos eso, entonces no vamos a entender lo que hizo Jesús aquí en la tierra. ¿Qué es lo que hacía Jesús en medio de toda esa muchedumbre? Iba con los que lo necesitaban, no con los que se lo merecían. Porque si hubiera sido así, hubiera estado con los fariseos, porque eran los religiosos, porque eran los que estaban en el templo, porque eran los que hacían los sacrificios. Mas sin embargo, Jesús no fue con los que lo merecían, entre comillas, sino Jesús fue con los que lo necesitaban, con la prostituta, con el asesino, con el endeudado, con el acaudalado, con el humillado, con el cojo, con el ciego, hablando espiritualmente, mis hermanos, con aquel que no tenía nada que ofrecerle. Y así nosotros, mis hermanos, tenemos que ir con esos y extender nuestra misericordia. Mostrar misericordia no con los que lo merecen, sino con los que lo necesitan. Y todo que sea por amor, por amor, por amor. Así que misericordia significa elegir el amor por sobre todo. Elegir el amor por sobre todo. Por sobre todas las cosas debemos de amar. Debemos de extender nuestra misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Amén. Y ya por último, mis hermanos, entonces, ¿qué significa ser un sacrificio vivo y agradable y santo y perfecto a Dios? Es eso, llegar con manos limpias, con manos santas, con manos llenas de perdón, de misericordia, de benignidad, de compasión, mis hermanos. No se lo merece. Pues no se lo merece. Pero ¿tú te lo merecías? No. ¿Tú te merecías la compasión de Dios? No. Merecíamos el castigo eterno, el infierno, mis hermanos. Mas sin embargo, Dios nos da o nos muestra su gran misericordia, dándonos salvación y vida eterna. Amén. Da lo mismo. Tú no puedes darle salvación y vida eterna a aquellos, pero sí les puedes dar el perdón. Otórgales el perdón, otórgales el amor, otorga la compasión. Porque nosotros somos un sacrificio vivo, mis hermanos. ¿Cómo será tu ofrenda delante de Dios cuando te presentes ante Él? ¿Cómo es tu ofrenda delante de Dios cuando te presentas delante de Él? Nosotros no debemos de conformarnos a este mundo. Dice que no nos debemos conformar a este mundo, ni por los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni a la vanagloria de esta vida. El mundo tiene de qué vanagloriarse. Mas sin embargo, nosotros nos vanagloriamos de la cruz. Así es. Mis hermanos, de verdad debemos de entender todo esto. Si nosotros lo entendemos, va a ser diferente nuestra vida.
y vamos a poder ser luz en medio de las tinieblas. Podemos ser sal en este mundo insípido y corrompido, o podrido, iba yo a decir. De verdad, mis hermanos. Pero muchas veces nos parecemos a los de allá afuera. Somos iglesia, somos un pueblo santo, somos un pueblo adquirido por Dios a precio de sangre, mis hermanos. Así que cuando nosotros predicamos, debemos de predicar de las misericordias de Dios, como con nuestros hechos, y todo por amor. Vamos a orar, mis hermanos.